Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo el tema en esta ocasión, hermanos. Este tema que dice: la vida cristiana es un éxodo espiritual. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, conocemos bien la historia de cómo el pueblo de Israel fue libertado por mano poderosa por Dios. Cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad?, lo que es el éxodo. Y en este libro se narra, ¿verdad?, de principio a fin el éxodo de los israelitas. El tema que traemos en esta ocasión dice: la vida cristiana es un éxodo espiritual. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, de qué manera encontramos una similitud en ese tiempo en el que Israel estuvo en ese éxodo, en ese transcurso de ir del lugar de donde ellos salieron de Egipto a la tierra prometida. Éxodo, según lo que encontramos en el diccionario, amados hermanos, quiere decir emigración de un pueblo o salida de un gran número de personas hacia otro lugar. Eso es un éxodo, ¿verdad? Y eso es lo que el pueblo del Señor, ¿verdad?, hizo con su pueblo Israel, que Él los sacó de un lugar de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, tal y como le había prometido al padre Abraham, que su descendencia, amados hermanos, iba a ser grande y que los iba a llevar a la tierra prometida. El verso 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Cuando Dios estaba hablando, amados hermanos, a Abraham, y esta profecía se lo dio a él y le dijo que su descendencia iban a ser cautivos por 400 años, y lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 13, donde ahí Dios le estaba diciendo a Abraham que su descendencia iban a estar cautivos, y que Dios mismo dice que iba a derrotar con mano poderosa a Israel. Gloria al Señor. En el libro, amados hermanos, del Éxodo encontramos el éxodo o la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Decía la palabra, ¿verdad?, que el Padre le había prometido una tierra que fluía leche y miel. La enseñanza apostólica compara el caminar del cristiano por esta vida al éxodo de Israel, de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Pero también nosotros, amados hermanos, también nosotros tenemos nuestro Cordero Pascual. En ese tiempo, recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel, por medio de Moisés, Dios por medio de Moisés le había dado instrucciones, ¿verdad?, acerca de las ofrendas y de lo que se tenía que hacer en el templo o en el tabernáculo de reunión. Diferentes sacrificios, y tenía que haber, amados hermanos, un cordero pascual, que en este caso se presentaba cada año por el pecado del pueblo. Iba el sumo sacerdote y presentaba aquel cordero sin mancha, era un cordero limpio. Y en el libro, amados hermanos, del Éxodo encontramos diferentes instrucciones de parte de Dios hacia Moisés de cómo tenía que ser aquel cordero. Y nosotros, amados hermanos, tenemos también aquel cordero pascual, y lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 29 al 36, donde nos habla, amados hermanos, del Cordero que es Cristo Jesús. Dice Juan ahí: he aquí el Cordero de Dios, con cuya sangre, amados hermanos, debemos ser rociados para escapar del exterminio. Primera de Pedro 1, verso 2. No vamos a ir a esas citas. Más adelante vamos a estar viendo estos versos. Hemos de seguir las 5 etapas del éxodo para llegar a la tierra prometida. 5 etapas, amados hermanos, que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Pero para nosotros, en este tiempo que estamos en nuestro caminar en este mundo y que estamos, ¿verdad?, en Egipto, pero para ello tenemos que salir de Egipto y dirigirnos hacia la tierra prometida, y tenemos que pasar por estos 5 etapas del éxodo para llegar a la tierra prometida. Recuerde, amados hermanos, que siempre lo hemos mencionado, que la palabra del Señor tiene 3 aplicaciones.
¿Cuáles son, hermanos? Siempre lo hemos mencionado. La primera, de manera literal, de manera espiritual y de manera personal. En este caso, amados hermanos, en la primera aplicación de manera literal, estamos viendo, ¿verdad?, lo que sucedió en este pueblo que fue cautivo en Egipto, pero fueron liberados con mano poderosa y se iban hacia la tierra prometida de manera literal, y en su transcurso tuvieron que luchar, que pasar por diferentes situaciones, y tenían que ir a diferentes pueblos a pelear para ganarse y abrir ese camino y llegar hacia la tierra prometida. De manera espiritual, amados hermanos, recuerde que en el Antiguo Testamento y todo lo que encontramos en el transcurso de lo que es el Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, las luchas del pueblo de Israel, amados hermanos, no eran espirituales, sino que eran literales, eran de cuerpo a cuerpo, que se presentaban con diferentes pueblos y tenían que pelear cuerpo a cuerpo. No era una lucha espiritual. En este tiempo nosotros tenemos una lucha espiritual. Dice Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, donde nos habla acerca de que nuestra lucha, dice, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el pastor, no es contra el hermano, la hermana, sino contra los principados, dice, de las tinieblas. Entonces hemos de seguir estas 5 etapas del Éxodo, pero para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar. Número 1, tenemos el primer punto, tenemos que salir de Egipto. Estamos en este mundo, amados hermanos, dice la palabra del Señor en los evangelios, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, que nuestro camino está de paso. Verso 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, el punto número 1, la primera etapa que tenemos que hacer para dirigirnos hacia la tierra prometida es que salgamos de Egipto. Y hoy en día, amados hermanos, Egipto se le conoce al mundo. Egipto representa al mundo. Y tenemos, amados hermanos, que dejar la esclavitud del pecado. Tenemos que dejar todo aquello que el mundo nos está ofreciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, amados hermanos, las riquezas y todo lo que este mundo está ofreciendo, tenemos que dejarlo. Juan 8, 34 y 35, no cierre su Biblia, que vamos a estar viendo diferentes pasajes. Juan capítulo 8, verso 34 y 35, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, verdad? Que si estamos haciendo pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Estamos siendo esclavos, amados hermanos, de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos, estamos haciendo lo que Él quiere. Estamos siendo esclavizados, siendo rescatados por el brazo de Dios y la redención de Cristo. Para salir de Egipto, amados hermanos, ya el Señor Jesús ofreció, ¿verdad?, un medio por el cual nosotros podemos salir completamente de ser esclavos en el mundo. Efesios 2:1, gloria al Señor. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo, nadie daba por nosotros, ¿verdad? Cuando usted lo veían ahí en el camino, ¿verdad?, tirado, todo borracho. Al contrario, la gente lo maltrataba quizá verbalmente o quizá físicamente. Y nadie daba a nadie por nosotros en esa condición. Pero sin embargo, dice aquí la palabra del Señor en Efesios 2:1, que Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando nadie daba nada por nosotros, Él extendió su mano. Él nos abrazó. Cuando venimos a Él, ¿verdad? Él no nos rechazó. En la condición que nosotros veníamos, Él nos aceptó. Ese gran amor, amados hermanos, de nuestro Padre, ¿verdad? En el cual yo siempre lo he dicho, nunca podré yo entender ese gran amor de Dios hacia sus hijos, en el cual dice que Él dio a su único hijo por amor a usted y por amor a mí. Nunca vamos a poder entender ese amor hasta que estemos, ¿verdad?, delante de Él, y nos hará comprender muchas cosas. Número 2, otra de las etapas que este pueblo tuvo que pasar era pasar por el Mar Rojo. Pasar por el Mar Rojo de la sangre de Cristo. El pueblo de Israel pasó por aquel Mar Rojo, y usted conoce la historia. Cuando habían llegado ya hasta aquel punto y no había más salida, los egipcios detrás venían, enfrente tenían el Mar Rojo, no había más salida. Y allí el Señor hizo un milagro por medio de su siervo Moisés y abrió aquel mar en dos. Y una vez que habían pasado ya el pueblo de Israel, dice la palabra que regresaron las aguas y ahí murieron todos los egipcios. Pero hablando en lo espiritual, amados hermanos, pasar por el Mar Rojo nos está hablando acerca de la sangre de Cristo, de que debemos ser pasados, de que debemos de ser limpiados con la sangre de Cristo Jesús, aquella sangre, amados hermanos, que aún mana del Cordero Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando, ¿verdad?, acerca, en este encabezado, a partir del verso 13 en adelante, está hablando el apóstol Pedro acerca de un llamamiento a una vida santa. Y para tener una vida santa, amados hermanos, tenemos que sumergirnos. Tenemos que ser lavados con la sangre del Cordero Santo. Hay mucha gente, amados hermanos, que hemos escuchado que no creen en cuando se ora y con la sangre del Cordero Santo de Dios. Y tenemos, ¿verdad?, una referencia en la palabra. Podemos ir al Éxodo. Cuando iba a llegar ya la última plaga, amados hermanos, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, le dijo que mataran el cordero y que con la sangre pintaran los dinteles de todos los judíos, de todos los israelitas. Y que cuando viniera el ángel de la muerte, dice, y viera la marca en los dinteles, o sea, en el arco de la puerta de cada casa, dice que no iba a entrar el ángel de la muerte en esa casa. Y en aquellos que no tenían aquella marca de la sangre del cordero, entonces la muerte iba a llegar ahí. Entonces es por eso, amados hermanos, que seguimos creyendo en la cobertura de la sangre del Cordero Santo, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, verso 14, y nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para llegar, amados hermanos, a la tierra prometida, y una de esas etapas es pasar por el Mar Rojo de la sangre de Cristo, que debemos de ser, ¿verdad?, completamente cambiados, que tenemos que ser, como dice Juan en la revelación en Apocalipsis, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De qué forma, verdad, el Señor hizo blanco nuestras vestiduras? En aquella parábola, amados hermanos, del hijo pródigo,
Dice la palabra que aquel hijo se fue, pidió su herencia, se la dieron, se fue, malgastó todo lo que tenía y después regresó. Y dice la palabra que el padre dijo: vístanlo, maten el mejor becerro que tenemos y hagamos fiesta, porque mi hijo que era muerto ahora vive, ahora ha regresado, y le dio una vestidura nueva. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Él nos vistió. Veníamos, ¿verdad?, en el mundo completamente destruidos por el enemigo, con vicios y con todo lo que usted, ¿verdad?, se pudiera imaginar, pero aún así el Señor extendió su mano poderosa y nos rescató y nos libertó de ser esclavos del pecado. Una etapa más que tenemos que pasar para llegar a la tierra prometida: emprender la peregrinación por el desierto de esta vida, siendo sustentados por Cristo. Gloria al Señor. ¿De qué manera, verdad, podemos nosotros avanzar si no está el Señor con nosotros? Si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Como dijo Moisés, ¿verdad? Le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Si no está en nuestra vida Cristo Jesús, no podríamos avanzar. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, en algún momento de nuestra vida que nos hemos desanimado y nos hemos descuidado? Yo creo que usted se ha dado cuenta cómo el enemigo empieza a ir ganando terreno, le empieza a desanimar, le empieza a decir: ¿para qué vas? Ya los hermanos ni te saludan, ya los hermanos solamente te critican, y bueno, muchas cosas que muchas veces el enemigo mete en nuestra mente para que nos hagan, ¿verdad?, retroceder. Pero cuando escuchamos esas voces y empezamos a hacerle caso, el enemigo empieza a ganar terreno. Pero cuando realmente, como dice Pablo, que pongamos nuestros ojos en el blanco perfecto que es Cristo, y cada vez que venimos a la casa del Señor, no venimos viendo, ¿verdad?, al hermano, la hermana, sino venimos viendo a Cristo Jesús, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, para una etapa más es que en esta peregrinación sea el Señor quien nos sustente, ¿verdad?, en cada situación de nuestra vida. La roca que es Cristo Jesús. Dicen los evangelios que la roca es Cristo, la roca espiritual que nos sigue. Vamos a ver unas citas más en 1 Corintios. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. 1 Corintios 10, versos 1 al verso 4. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria al Señor. Entonces, al emprender este caminar, esta peregrinación por este mundo, tenemos que dejar, ¿verdad?, que nos guíe la roca que es Cristo. Tenemos que dejar que Él vaya adelante, que Él vaya al frente de nosotros, guiándonos. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que Él es, ¿verdad?, el principal, la piedra del ángulo. ¿Y qué es una piedra, verdad? ¿En qué se usa, verdad, en las casas la piedra? Como cimiento, que es el que sostiene el edificio. ¿Y quién es, verdad, que sostiene nuestra vida? Es la roca que es Cristo Jesús. Tenemos, verdad, que dejar que sea el Señor quien nos guíe día con día. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, y primera de Pedro 2:11, son diferentes citas, hermanos, como referencia a lo que estamos hablando en esta ocasión.
pero voy a avanzar, no tenemos mucho tiempo. Una etapa más que el pueblo de Israel tuvo que pasar fue pasar por el Jordán purificador. Ellos pasaron, amados hermanos, aquel Jordán. En el cristianismo, amados hermanos, la purificación se extiende al corazón. Vamos a ver Hechos. Gloria al Señor, libro de Hechos, capítulo 15:9. Gloria al Señor. Hechos 15:9 nos dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia dice que hizo, sino que nos purificó, dice, en nuestros corazones. En el cristianismo la purificación se extiende primeramente al corazón. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver una cita más. Santiago, capítulo 4, verso 8, dice, del verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué forma, verdad, nosotros podemos purificar nuestro corazón? Y aquí hay algo importante, amados hermanos, en el cual en gran parte de la palabra, en diferentes citas, usted va a encontrar que se habla acerca del corazón. Pero no se está hablando, amados hermanos, del corazón, del órgano del cuerpo humano. No se refiere exactamente a eso, al corazón. El órgano, ¿verdad?, el del corazón, del cuerpo humano, lo que sirve es para bombear sangre, para que todo el cuerpo tenga sangre en todo el cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra al decir el purificar vuestros corazones? Se está refiriendo, amados hermanos, a nuestros pensamientos, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que muchas veces pensamos, ¿verdad?, lo ponemos después por obra. Sino lo que está diciendo es que cambiemos, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, que nuestro pensamiento cambie, que seamos realmente diferentes, que seamos purificados. Al pasar por el Jordán, purificador, dice que primeramente purifica el corazón, pero también esta purificación se extiende a nuestra alma. Y vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Y nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria al Señor. Está una vez más, le voy a dar lectura. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Gloria al Señor. Cuán necesario es, hermanos, el que purifiquemos nuestras almas. Recuerde que es el alma es el que va a ser castigado. Conforme la palabra dice que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios en alma, cuerpo y espíritu. Entonces nuestra alma dice que es el que va a recibir la condenación. Dice la palabra que cuando la persona muere, el espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio. El cuerpo, que es la casa, que es el templo, donde el Espíritu Santo mora, y también donde el Espíritu de Dios mora. Y el alma, dice que el cuerpo vuelve donde fue tomado, vuelve a la tierra. Y el que va a ser condenado entonces es el alma. Es ahí la importancia, amados, de purificarnos en el Señor. La consecuencia por medio de la sangre, la conciencia, amados hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Tenemos que purificar también nuestra conciencia. Vamos a ir al libro de Hebreos.
capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, nos va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Gloria al Señor. La siguiente etapa que tenemos que pasar en nuestro caminar en este mundo para llegar a la tierra prometida es entrar a formar parte de la ciudadanía verdadera, de la verdadera tierra prometida. Debemos de pasar a formar de la ciudadanía, que debemos ser ciudadanos de aquella verdadera tierra prometida. Como les decía al inicio, el pueblo de Israel luchaba de manera literal, cuerpo a cuerpo con sus enemigos. A ellos se les prometió una tierra prometida aquí en la tierra, una tierra que fluye leche y miel, pero fue aquí en la tierra. A nosotros, amados hermanos, de igual manera se nos prometió un lugar, pero no es aquí en la tierra, sino que es espiritual, es allá en el cielo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, las diferentes diferencias con el pueblo de Israel, el pueblo escogido y la iglesia de Cristo. Al pueblo de Israel hasta la fecha todavía ellos siguen esperando, ¿verdad?, aquella promesa de parte de Dios al padre Abraham, que les dijo que iban a reinar, que iba a venir el Mesías y reinaría con ellos. Y esa parte todavía falta, que es el milenio, que es donde va a reinar Cristo Jesús en la tierra por 1000 años, conforme a la palabra, pero para ello antes ya ha sido levantado la iglesia de Cristo. Entonces, para entrar, tenemos que, dice, entrar a formar parte de la ciudadanía de la verdadera tierra prometida. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que ser transformados, pero dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted no sabía, usted tiene doble ciudadanía: el de su país, Guatemala, El Salvador, México, y el del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos de aquel lugar. Entonces tenemos que entrar a formar parte de la ciudadanía de la verdadera tierra prometida. Vamos a ir a una cita más, Colosenses 3, versos 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mirad, dice, las cosas de arriba. Que miremos las cosas de arriba y no las de aquí abajo. Que nos preocupemos más, dice la palabra, por hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Vamos a ver una última cita, ya vamos a estar terminando. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vimos, o estamos viendo, ¿verdad?, este tema. La vida cristiana es un éxodo espiritual. Vimos diferentes etapas, ¿verdad?, que tuvo que pasar el pueblo de Israel, pero también como iglesia de Cristo tenemos que pasar. Pero aquí dice el verso 3 del Evangelio de Juan, del capítulo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vimos diferentes, ¿verdad?, etapas en el cual era necesario, dice, pasar, sumergirnos en la sangre de Cristo, que seamos limpiados, que dejemos que nuestro caminar sea Cristo quien nos guíe y que pasemos por el Jordán purificador, que purifica nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia, pero sobre todo que estemos completamente seguros que hemos de entrar en aquella tierra prometida, y que no es física, que no es aquí en la tierra, sino que es espiritual. Y para ello dice que es necesario un nuevo nacimiento. En este capítulo 3, amados hermanos, donde se está la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre en el cual conocía de la ley, sabía. Él era uno de los que interpretaba la palabra, pero él no entendía cuando Jesús le dijo que era necesario que él naciera de nuevo. Y no se estaba refiriendo, ¿verdad?, de un nacimiento físico, porque él le dice: ¿acaso puede un hombre ya mayor entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Y ahí Jesús le explica, le dice: no se trata de ese nacimiento, sino de un nacimiento espiritual. Que dejemos todas las cosas del mundo atrás, que lo que antes hacíamos ya no lo hagamos más, que si antes, ¿verdad?, nos emborrachábamos, ya no hacerlo más, si antes teníamos vicios en el mundo, ya no hacerlo más, nacer nuevamente y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Invitarle que se ponga de pie, amados hermanos. Vamos a estar orando, dando gracias al Señor por la palabra.